Dios les bendiga. Hoy voy a compartirles sobre un personaje bíblico que tuvo un gran éxito en su ministerio. Era un hombre que durante su ministerio siempre se encargó de llevar a los pecadores al Cordero de Dios. Este hombre fue un gran profeta. Su llamado consistía en la predicación y el bautismo del arrepentimiento, donde aquel que escuchaba el mensaje se arrepentía de aquellos actos de rebeldía que habían ofendido a Dios. Había mucha gente que conocía su pecado, su necesidad de prepararse para el Mesías, y estaban dispuestos a hacer algo al respecto. El tema principal de su predicación era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tal vez ya muchos saben de quién estoy hablando. Por supuesto, estoy hablando de Juan el Bautista. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, del versículo 1 al 12, vemos la predicación que realizó Juan el Bautista. Su predicación ocasionó un movimiento de avivamiento extenso, y sus seguidores constituían un gran grupo dentro del judaísmo. En la historia nacional de los judíos, nunca antes había existido un movimiento tan único de penitencia y de búsqueda a Dios. Bajo la bendición de Dios, el mensaje de arrepentimiento y llamado a prepararse para el Mesías tuvo mucho fruto. En el versículo 5, donde dice toda Judea y toda la provincia, el término toda se repite 2 veces. En el versículo 5 dice: a él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda provincia cercana al río Jordán. El término toda se repite 2 veces. Esto nos demuestra que a menudo en las Escrituras esto significa muchos. Cada persona en Jerusalén y la región de alrededor del Jordán fue a escuchar a Juan el Bautista. El versículo 6 dice: y ahí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. El bautismo simplemente significa sumergirse. Juan no rociaba cuando bautizaba, como era la costumbre de otras ceremonias judías. Juan sumergía por completo a aquellos que bautizaba. Por lo tanto, naturalmente el bautismo no era solo rociar agua, sino un baño en donde todo el cuerpo era bañado. El bautismo ya era practicado en la comunidad judía de la forma de inmersiones ceremoniales, pero normalmente solo era para los gentiles que querían convertirse en judíos. Para el judío en el tiempo de Juan, el bautizarse era prácticamente decir: yo confieso que estoy tan lejos de Dios como un gentil y necesito estar de acuerdo con Él. Este era el verdadero trabajo del Espíritu Santo. Los bautismos cristianos son como los de Juan en el sentido que demuestran arrepentimiento, pero también es más que eso, es ser bautizado en Cristo. Eso es, en su muerte y resurrección, como lo dice en Romanos capítulo 6. Cuando vemos aquí que dice confesando sus pecados, este es otro aspecto importante y va acompañado con el llamado al arrepentimiento. Estos judíos se tomaron muy en serio al estar bien con Dios. Esto de la confesión de pecados era algo nuevo en Israel. Había una confesión colectiva en el gran día de expiación y confesión individual solo en ciertos casos. Debió haber sido un espectáculo conmovedor la confesión de sus pecados, el cual iba con el bautismo en el Jordán que le dio significado. Aparte del reconocimiento de su culpa, hubiera sido un simple baño de la persona sin importancia espiritual. Versículo del 7 al 12 nos habla sobre la confrontación de Juan con los fariseos y saduceos. Estos eran 2 grupos importantes en el judaísmo del primer siglo. Estos 2 grupos eran muy diferentes, a menudo estaban en conflicto. Juntos representaban el liderazgo del judaísmo. Los fariseos pensaban que uno era hecho recto al cumplir la ley y pensaban que ellos eran rectos de esta manera. A menudo malinterpretaban la ley y eran hipócritas en sus prácticas. Los saduceos eran hombres de negocios y del mundo, extremadamente de la clase sacerdotal. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista acusa a estos líderes de aparentar estar ansiosos por el Mesías,
pero no arrepintiéndose y preparando sus corazones verdaderamente. Por lo tanto, Juan demanda frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista les recordaba que el verdadero arrepentimiento se refleja por sí mismos en la vida. Es una cuestión de vivir el arrepentimiento, no solo hablar de arrepentimiento. Podemos aprender mucho de la predicación de Juan el Bautista. Él dice, huir de la ira venidera. Esta ira es la ira de Dios. La ira es justa y bien merecida. Esta ira es ignorada o menospreciada porque no es inmediata sino venidera. La única manera de sobrevivir a esta ira es huir exitosamente de ella. El huir implica acción inmediata, acción rápida. El huir implica movimiento recto, sin desvíos. Los líderes creían que el Mesías vendría con juicio, pero solamente contra los enemigos de Israel. Estaban cegados en su propia justicia, confiados en que solamente otros tenían que rendir cuentas con Dios. Muchos en el día de hoy tristemente tienen la misma idea. Necesitamos entender bien las palabras de Juan el Bautista. El hacha, el bieldo y el fuego. Nada sería de más provecho para preparar el camino para la nueva venida de Cristo. Juan el Bautista fue un hombre escogido y apartado por Dios para un propósito, el cual era preparar el pueblo de Israel para la venida de Jesucristo, aquel Salvador que anuncia las Santas Escrituras, quien por medio de él Dios ofrecería perdón y reconciliación a todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, Dios usó a este profeta para dar conocimiento de salvación y perdón de pecados por medio de Jesucristo. Amén. Te dejo esta pregunta para que respondas delante de Dios. ¿Qué aspecto de tu vida debes cambiar en base a lo aprendido en el día de hoy? Bendiciones.